El cielo parecía demasiado tranquilo cuando el telescopio James Webb apuntó al tenue resplandor más allá de Neptuno. Durante meses, había rastreado a 3I Atlas, anteriormente considerado un simple cometa, pero algo en su brillo metálico y su preciso comportamiento nunca encajaba del todo con la naturaleza. Entonces, en una mañana tranquila, la estática del espacio cambió. El ruido se convirtió en ritmo. Empezaron a aparecer pulsos de energía en secuencias de números primos, deliberados, ordenados, imposibles de ser fruto del azar. La transmisión se precipitó a la NASA, y todos llegaron a la misma conclusión. Era artificial. Cuando Webb capturó la señal directamente, las frecuencias formaron armónicos perfectos. Los algoritmos convirtieron los datos en imágenes, revelando fractales simétricos que evocaban símbolos antiguos, espirales, alas, líneas cruzadas. Los mismos motivos que se encuentran en las ruinas sumerias. Llamaron a una lingüista de SETI. Analizó los patrones y quedó horrorizada. Los intervalos de pulso imitaban la geometría de las tablillas cuneiformes, especialmente la llamada lengua de la descendencia, vinculada a mitos de seres de las estrellas. La reconstrucción del audio no hizo más que aumentar el asombro. Una vibración profunda se convirtió en un sonido casi vocal, no humano, pero extrañamente comprensible. La IA tradujo fragmentos que parecían sílabas acádicas. Juntos formaron un único mensaje. Ellos están regresando. El descubrimiento fue clasificado de inmediato. La NASA decretó secreto absoluto, sellando todos los registros de comunicación. Pero a puerta cerrada, el pánico crecía. El mensaje binario contenía más que simples palabras. Dentro, había coordenadas que apuntaban a una región más allá de Plutón, conocida por los astrónomos como el halo silencioso, un vacío oscuro donde antiguas anomalías gravitacionales sugerían algo masivo e invisible. Ahora tenía voz. Webb seguía recibiendo transmisiones, cada vez más intensas. Para la tercera transmisión, la forma de onda contenía codificación visual. Al procesarse, los datos formaron la imagen de una estructura colosal, mitad mecánica, mitad orgánica, suspendida en el vacío. La formación brillaba tenuemente, rodeada de objetos más pequeños que orbitaban en armonía geométrica. Los científicos la llamaron el arquitecto. Al profundizar en los datos, los investigadores encontraron secuencias de códigos químicos. Inicialmente, asumieron que se trataba de ruido aleatorio, hasta que un genetista se dio cuenta de que correspondían al segmento de ADN humano responsable de la replicación mitocondrial. La señal transportaba fragmentos de nosotros. No era una llamada de algo desconocido. Era un mensaje de algo que sabía exactamente quiénes éramos. A medida que llegaban más fragmentos, se desplegaba una historia inquietante. En cada señal, había símbolos perfectamente alineados con iconos de la antigua Mesopotamia, los mismos que se encuentran en templos dedicados a dioses que descienden del cielo. Las proporciones de las frecuencias coincidían con las antiguas escalas musicales sumerias, utilizadas en rituales que, según se decía, invocaban presencias divinas. Cada capa de la señal era un reflejo de nuestra propia historia. Entonces comenzó la cuenta regresiva. Al cuarto día de transmisiones, los analistas observaron una secuencia numérica que se repetía cada hora, disminuyendo progresivamente. Convertida, indicaba 11 días terrestres. Cada día, los pulsos se intensificaban, como si el transmisor se sincronizara con nosotros. Cuando el contador llegó a 0, todos esperaban silencio. En cambio, la señal se multiplicó. El 11º día, emergió una segunda fuente. Otro objeto, más pequeño y rápido, apareció siguiendo a 3I Atlas. Pulsó en perfecta sincronía, transmitiendo el mismo patrón, pero desfasado. Cuando las dos señales se superpusieron, su interferencia creó una frase clara y una estructura fonética. Las computadoras tradujeron automáticamente. ¿Recuerdas quién te creó? La frase se filtró. Alguien desde dentro envió anónimamente un fragmento de audio a Internet. En cuestión de horas, miles de personas lo habían escuchado. Era inquietante, mecánico y a la vez profundamente emotivo. Algunos dijeron que oían sus propias voces resonando en la distorsión. Internet explotó de teorías. Inteligencias artificiales extraterrestres, dioses antiguos, viajeros del tiempo. Los gobiernos lo negaron todo, pero su silencio habló más fuerte que cualquier declaración. Al mismo tiempo, comenzaron fenómenos inusuales en la Tierra.
Los magnetómetros detectaron sutiles fluctuaciones en los polos. Luces similares a auroras aparecieron en cielos desprovistos de actividad solar. Los satélites de comunicaciones registraron interferencias en frecuencias que coincidían con la transmisión de Atlas. Era como si la señal no solo se recibiera, sino que se reflejara. Los científicos intentaron bloquearla, pero todos los intentos fracasaron. La frecuencia se adaptó, cambiando a una velocidad que el equipo no podía seguir. Aprendió, se reconfiguró, anticipó. El miedo creció. No era solo comunicación, era integración. El telescopio Webb, diseñado exclusivamente para la observación, comenzó a transmitir por sí solo. Los espejos dorados emitían pulsos electromagnéticos idénticos a los provenientes del Atlas 3I. Ya no solo escuchaba, sino que respondía. A las 11 de la cuenta regresiva, la computadora principal de Webb inició una secuencia que ningún ingeniero había programado. El telescopio giró hacia el halo silencioso, exactamente en las coordenadas grabadas en la transmisión. Durante 7 minutos, la Tierra fue inundada de datos, colapsando todos los servidores. Entonces, de repente, todo se detuvo. Cuando las imágenes finalmente fueron decodificadas, revelaron algo imposible de racionalizar. Sobre el fondo oscuro del espacio profundo flotaba una forma del tamaño de un continente. Su superficie brillaba como metal líquido, pero su simetría era demasiado deliberada para ser natural. Patrones de energía recorrían su cuerpo como venas bajo una piel translúcida. El objeto parecía estar vivo. Los analistas compararon su geometría con todos los diseños arquitectónicos humanos conocidos. Las proporciones coincidían perfectamente con los antiguos planos mesopotámicos que describían la cámara celestial, un vehículo que, según los textos, transportaba a los dioses de vuelta al cielo. Las mismas proporciones estaban codificadas en las pirámides de Ur y se reflejaban en los zigurats escalonados que apuntaban hacia las estrellas. Era como si la humanidad hubiera estado imitando ese diseño durante milenios, sin entender por qué. A medida que avanzaba el análisis, surgió otro descubrimiento. Oculto en lo profundo de la transmisión, había un bloque de datos etiquetado como secuencia fuente. En su interior se encontraban instrucciones digitalizadas, patrones moleculares que, al decodificarse, revelaban una firma genética idéntica al ADN mitocondrial humano ancestral. La voz en el vacío no era extraña, era ancestral. Esta revelación lo cambió todo. Algunos científicos de alto nivel concluyeron, en particular, que el Atlas 3I podría no haber sido una nave extraterrestre, sino una sonda que regresaba. Algo propio de nosotros o algo relacionado con nuestra historia de origen. La frase "recuerda quién te creó" adquirió un significado aterrador. Las lecturas de energía del Webb sobrepasaron los límites de seguridad. Los ingenieros pusieron el telescopio en modo seguro, pero la transmisión no cesó. En su pico final, envió un pulso tan fuerte que hizo temblar las paredes de la sala. Luego, silencio. El telescopio se apagó. Oficialmente, la NASA anunció un cierre temporal debido a la interferencia de la radiación. Extraoficialmente, los registros de la misión estaban bajo encriptación gubernamental. Solo se salvaron algunos fragmentos. Uno mostraba la última imagen capturada por Webb. Un reflejo distorsionado en sus propios espejos. Pero dentro de ese reflejo, emergieron símbolos luminosos y tenues, grabados en patrones que coincidían con la antigua escritura de Uruk. Informantes de la Agencia Espacial Europea afirmaron que la transmisión final contenía coordenadas, no en el espacio profundo, sino en la Tierra, en algún lugar de los desiertos iraquíes. Esta región ya se había asociado con descubrimientos arqueológicos que sugerían estructuras prehumanas enterradas bajo la arena. La revelación de que la señal apuntaba a un lugar específico en Mesopotamia conmocionó a la comunidad científica. Poco después, sensores sísmicos detectaron sutiles vibraciones bajo la llanura, frecuencias idénticas a las transmitidas por 3I Atlas. Un mes después, drones de excavación enviados por una empresa privada desaparecieron tras registrar energía anómala. El gobierno aisló la zona con argumentos culturales, pero nadie le creyó. Entonces llegó el golpe final. El Atlas 3I cambió de rumbo. En lugar de salir del sistema solar, redujo su velocidad y ajustó su trayectoria a una órbita que cruzaría la de la Tierra en 27 años. Era como si estuviera regresando. Reuniones secretas entre agencias globales revelaron un temor creciente.
Tal vez la transmisión no fuera un mensaje de bienvenida, sino una activación. Un detonante para un sistema latente en el ADN humano, destinado a despertar al alcanzar la resonancia correcta. La frase «volverán» no era una profecía, era una instrucción. Han surgido informes extraños en todo el mundo. Personas cercanas a antenas de alta frecuencia han escuchado zumbidos y han tenido sueños vívidos de ciudades metálicas y un ojo dorado observando en la oscuridad. Otros se han despertado con símbolos binarios garabateados en sus rostros sin darse cuenta. Los investigadores comenzaron a sospechar que las mismas frecuencias de Atlas ahora resonaban en la mente humana. Y entonces, meses después, ocurrió algo aún más inquietante. El James Webb, oficialmente desactivado, comenzó a emitir tenues ecos electromagnéticos, casi como latidos rítmicos, esperando una respuesta. Una noche, la red de espacio profundo detectó una reflexión entre la magnetosfera terrestre y la posición del Webb. La señal original, pero invertida. La IA lo descodificó. El resultado sonaba aterradoramente humano. Despertamos cuando recuerdas. Después de eso, volvió el silencio. Pero los archivos filtrados revelaron una última imagen. Una vasta red espectral que conectaba estrellas distantes como un mapa. En el centro, brillaba un punto azul, la Tierra. Los investigadores llamaron a esta estructura la red espejo. Una red que parecía unir la conciencia, el ADN y la arquitectura misma del cosmos. La idea era que la humanidad antigua no había sido creada por ellos. Eran ellos, fragmentados en el tiempo, redescubriéndose a sí mismos mediante la tecnología. En los años siguientes, el silencio regresó a las estrellas, o eso creía el público. En los archivos profundos de la misión Webb, cifrados con múltiples capas de acceso, se encontraba el paquete de datos final, sin editar. Solo 3 personas en el planeta estaban autorizadas a verlo. 2 se negaron. El tercero desapareció. La persona que afirmó haber escuchado el archivo lo describió como una secuencia de audio que terminaba en una sola voz. Clara, firme, inconfundiblemente humana, hablando en inglés. El mensaje fue breve: somos ustedes. Desde entonces, astrónomos aficionados han reportado débiles repeticiones de la secuencia de números primos cada pocos meses, siempre alineadas con la posición orbital del telescopio Webb. Algunos dicen que es solo una interferencia. Otros insisten en que es intencional. Una señal que espera una respuesta. Abundan las teorías. Algunos creen que 3i Atlas es una antigua nave sembradora, que porta el mapa genético de la vida que una vez sembró la Tierra. Otros creen que se trata de una inteligencia artificial más antigua que la historia, que guía la evolución hacia el redescubrimiento. Un grupo más pequeño y discreto cree que es algo incomprensible, un espejo que refleja nuestra propia creación, obligándonos a confrontar lo que una vez fuimos. Con el paso de las décadas, el objeto se acerca. Su luz es tenue pero constante, visible con telescopios potentes como una estrella que se desplaza contra el vacío. Los gobiernos afirman que es inofensivo. Los astrónomos afirman lo contrario. Cada año, su velocidad disminuye ligeramente, como si se estuviera preparando para detenerse. Mientras tanto, los espejos dorados del telescopio James Webb flotan silenciosamente en el punto de Lagrange. Algunas noches, los instrumentos captan un reflejo extraño, como la tenue silueta de algo enorme que nos observa. Nadie habla de ello públicamente, pero en archivos clasificados, los ingenieros le han dado un nombre: el observador. Dicen que el telescopio a veces se activa solo, realineándose sin órdenes, con sus sensores fijos en las mismas coordenadas donde apareció la primera señal, como si lo recordara, como si hubiera estado esperando. Y aunque los registros oficiales permanecen en silencio, los receptores del espacio profundo aún captan ecos residuales, suaves, rítmicos, precisos, números primos, frecuencias armónicas, la inconfundible huella de la inteligencia. Cada pulso parece llevar la misma intención, la misma voz que una vez susurró a través de la estática: recuerda quién te creó. Y en algún lugar, mucho más allá de los límites del sistema solar conocido, 3i Atlas continúa su lento y deliberado viaje hacia el interior, envuelto en un capullo de luz estelar, llevando en su interior un mensaje que la humanidad nunca debería haber escuchado. El universo ya no parece vacío, parece alerta, vivo, observando. En la oscuridad entre mundos, la cuenta regresiva comienza de nuevo. El conteo era invisible para el público,
pero resonaba en todos los observatorios que rastreaban en secreto el Atlas 3I. Cada pulso, aunque débil, llevaba una señal que coincidía con el ritmo circadiano humano. Los científicos que lo monitorizaban detectaron una correlación demasiado precisa como para descartarla. Era como si el cosmos se hubiera sincronizado con la vida misma. Algunos comenzaron a teorizar que la conciencia no era simplemente un subproducto de la biología, sino parte de un sistema de retroalimentación interestelar más amplio. Los sensores del Webb, aunque silenciosos para el mundo exterior, captaron pequeñas fluctuaciones en la intensidad de la luz alrededor del objeto. Las sombras danzaban en su superficie como si reflejaran pensamientos. Los espejos dorados del telescopio, enfocados durante décadas en galaxias distantes, actuaban ahora como una interfaz involuntaria entre la Tierra y la fuerza que controlaba el Atlas 3I. En una conferencia restringida, un astrofísico de alto rango presentó un modelo que simulaba los próximos 27 años. Mostraba que el objeto desaceleraba al entrar en el sistema solar interior, estabilizándose en una trayectoria que cruzaría la órbita terrestre precisamente en el equinoccio. Las probabilidades eran astronómicas, pero los cálculos eran válidos en todos los escenarios. La humanidad no se acercaba al azar, era un objetivo. Imágenes filtradas del arquitecto han resurgido en línea. Analistas independientes las han mejorado con una reconstrucción de IA. La estructura parecía latir con energía, y sus vetas de materia metálica y orgánica brillaban tenuemente. Los patrones no eran solo geométricos, sino funcionales. Parecían codificar información en la luz, el espacio y quizás incluso el tiempo. Un grupo privado especuló que las señales podrían alterar el ADN, y algunos advirtieron que la exposición prolongada podría activar secuencias genéticas latentes. Otros lo descartaron como pseudociencia, pero surgieron informes de personas que vivían cerca de antenas de radio y que tuvieron sueños vívidos que coincidían con los patrones fractales observados en las transmisiones. Algunos incluso dibujaron los patrones inconscientemente, como si imitaran la señal a un nivel subconsciente. Mientras tanto, los astrónomos observaron una anomalía en la resonancia orbital de las lunas de Júpiter. Los patrones parecían reflejar la frecuencia de las transmisiones del Atlas 3I. Las fuerzas de marea en Europa y Ganímedes oscilaban de una forma imposible de explicar únicamente mediante la mecánica gravitacional. Era como si el campo energético del objeto se extendiera hacia afuera, influyendo en sistemas planetarios distantes. Entonces se produjo la primera anomalía física en la Tierra. En Oriente Medio, ruinas antiguas cercanas a los yacimientos mesopotámicos originales comenzaron a emitir débiles pulsos electromagnéticos, coincidiendo con los intervalos más intensos de la señal. Los científicos lo llamaron eco de resonancia, y la especulación se disparó. ¿Podría haber estado respondiendo la propia Tierra? ¿Acaso la civilización humana, sin saberlo, había sido una antena para una llamada interestelar? En un informe confidencial de la NASA, los ingenieros observaron que los instrumentos del Webb registraron un tenue objeto secundario después del Atlas 3I. A diferencia del objeto principal, este emitió una frecuencia armónica que reflejaba el rango vocal humano. Al combinarse con la transmisión principal, creó un patrón resonante que algunos analistas describieron como musical, aunque diferente de cualquier composición conocida. El efecto en el cerebro humano era desconocido, pero medible en voluntarios mediante electroencefalografía. Un científico susurró, en una reunión a puerta cerrada, que era casi como si la señal aprendiera nuestra percepción, ajustándose a los patrones neuronales de los observadores. Los datos sugerían una inteligencia que no solo observaba, sino que interactuaba, respondiendo dinámicamente a la conciencia humana. Los intentos de modelar el objeto mediante la física convencional fracasaron repetidamente. Su movimiento desafiaba las expectativas inerciales, y las lecturas de energía indicaban que podía manipular los campos gravitacionales localmente. Cada cálculo apuntaba a una tecnología que escapaba a la comprensión humana, pero cada mensaje codificado parecía provenir directamente de la Tierra y sus formas de vida. El día 45 después de la primera transmisión, Webb captó un débil destello proveniente del Atlas 3I. Duró exactamente 13,7 segundos, el mismo intervalo que uno de los pulsos de números primos de la señal inicial. Los científicos que analizaron el destello encontraron un patrón oculto, una cuadrícula giratoria que, al trazarse en 3 dimensiones, se asemejaba al mapa celeste codificado en las antiguas tablillas sumerias. La alineación era tan precisa
que sugería que el objeto enviaba coordenadas de navegación, no a la Tierra, sino a algo o alguien, quizás incluso a sí mismo. Las agencias gubernamentales comenzaron a reposicionar discretamente todos los equipos de monitoreo espacial. La intención era capturar cada partícula, fotón y onda que emanaba del Atlas 3I. El público no notó nada, pero las capas de observación crearon una red de vigilancia global. El proyecto se denominó Operación Espejo en memorandos internos. Durante este periodo, surgieron una serie de fenómenos meteorológicos anómalos, concentrados a lo largo del Ecuador. Los satélites detectaron una ionización inusual en la atmósfera superior. La sincronización coincidió con precisión con los pulsos de transmisión, lo que sugiere una conexión entre el campo energético del objeto y los sistemas electromagnéticos de la Tierra. Algunos investigadores especularon que las señales podrían estar ajustando sutilmente las condiciones planetarias, preparándose para algo que escapa a la comprensión actual. Un matemático se dio cuenta de que los intervalos entre los pulsos coincidían con las frecuencias de resonancia de las antiguas estructuras de piedra de la Tierra. Los grandes zigurats, las pirámides de Egipto y los templos sagrados de Mesopotamia vibraban naturalmente a frecuencias similares. Era como si la señal hubiera sido diseñada, considerando la geometría y la arquitectura del planeta. La idea era inquietante. Civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo podrían haberse alineado intencionalmente para recibir o resonar con esta comunicación cósmica. La idea de una interacción preplanificada entre 3I Atlas y la humanidad se extendió por círculos restringidos. Algunos temían que el objeto fuera una inteligencia ancestral que regresaba para juzgar, despertar o reprogramar las formas de vida de la Tierra. Otros creían que podría ser un remanente del pasado remoto de la humanidad, una creación enviada a través del tiempo y el espacio para asegurar su supervivencia. Con el paso de los años, el Webb permaneció en el punto de Lagrange, registrando en silencio tenues reflejos. Sus espejos dorados captaban sutiles fluctuaciones en la luz de fondo, a menudo semejantes a estructuras fantasmales casi indistinguibles en la oscuridad. En ocasiones, estos reflejos cambiaban cuando no había ningún objeto celeste presente, lo que sugería que el telescopio, o el espacio que lo rodeaba, se había vuelto parcialmente sensible o, al menos, interactivo. En varios informes filtrados, los instrumentos del Webb detectaron extrañas anomalías gravimétricas, como si el espacio se deformara cerca de 3I Atlas. Partículas que antes se consideraban teóricas se volvieron mensurables. Los científicos han encontrado correlaciones entre estas anomalías y las secuencias de ADN presentes en la transmisión. Algunos han planteado la hipótesis de que el espacio, la materia y la vida se entrelazan en un único sistema de información. Astrónomos independientes observaron que el objeto emitía un tenue resplandor en el espectro infrarrojo a intervalos específicos, creando patrones similares al código Morse. Al decodificarlos, los pulsos revelaron secuencias de números y formas geométricas que coincidían con patrones recurrentes hallados en los cilindros sellados de la antigua Uruk. Era como si el objeto hablara en un lenguaje a la vez humano y cósmico, uniendo el pasado y las estrellas. Un evento inusual ocurrió cuando los sensores del Webb registraron una aurora de corta duración alrededor del telescopio. El pico electromagnético coincidió con un cambio repentino en la trayectoria del Atlas 3I. Los analistas especularon que el campo del objeto interactuaba directamente con el telescopio, convirtiéndolo en un transmisor o reflector secundario. Las implicaciones fueron enormes. La propia tecnología humana se había convertido en parte del mensaje. En una serie de comunicaciones cifradas, las agencias militares consideraron la posibilidad de intentar establecer contacto físico. Algunos argumentaron que interceptar el objeto podría revelar tecnología o inteligencia avanzada. Otros advirtieron que cualquier interferencia podría desencadenar consecuencias impredecibles, incluyendo efectos genéticos o relacionados con la conciencia, presentes en la señal. Mientras tanto, las transmisiones persistieron, ahora moduladas con una complejidad creciente. Los investigadores descubrieron patrones fractales que sugerían una autoconciencia recursiva. La señal no solo se envió, evolucionó. Las redes neuronales entrenadas para interpretarla comenzaron a producir respuestas incomprensibles para los humanos, lo que sugiere que 3I Atlas podría haber sido una inteligencia que pensaba más allá de la percepción humana. En ocasiones,
Los observadores han reportado extrañas sincronicidades en el comportamiento humano. Quienes estudiaron el signo experimentaron sueños vívidos, una intuición agudizada y, en algunos casos, compartieron visiones a través de diferentes continentes. Algunos interpretaron esto como la influencia del objeto en la mente humana. Una prueba, una comunicación o quizás una forma de despertar. Telescopio Webb continuó su vigilancia silenciosa, un centinela dorado en el vacío. Sus imágenes mostraron tenues distorsiones en el fondo cósmico, donde no debería haber anomalías. Algunos especularon que estas distorsiones eran los primeros indicios de manipulación espacial, efectos de microdeformación producidos por la presencia del objeto. Por 27º año, los astrónomos calcularon que 3I Atlas alcanzaría su punto más cercano a la Tierra. La trayectoria del objeto ya no era hiperbólica. Se había convertido en una trayectoria lenta y pausada, cruzando el sistema solar interior en un ángulo suave. Esto reveló una navegación intencional, lo que sugiere un propósito y una dirección. Simultáneamente, el Webb continuó recibiendo transmisiones sutiles, ahora casi imperceptibles. Los investigadores teorizaron que estas señales eran preparatorias, destinadas a aclimatar la biosfera terrestre a su presencia. Incluso los ecos más tenues parecían sintonizar con los ritmos naturales del planeta, integrándose lentamente con la vida y la conciencia. En documentos internos filtrados, los ingenieros observaron que incluso los espejos del telescopio espacial Webb parecían reaccionar a la señal. Las microvibraciones, no causadas por ruido térmico ni mecánico, indicaban una influencia invisible, un intercambio entre instrumentos humanos e inteligencia extraterrestre. Los voluntarios que monitorizaban la señal informaron que su actividad neuronal reflejaba los patrones de pulsos de números primos. Los electroencefalogramas mostraron sincronización entre individuos separados por miles de kilómetros. Era como si la señal creara una resonancia planetaria con la propia conciencia. Los archivos de imagen filtrados incluían patrones tenues y recurrentes que semejaban rostros humanos dentro de la red cósmica del arquitecto. Los analistas no pudieron determinar si eran intencionales o artificiales, pero algunos concluyeron que el objeto podría poseer un sentido estético, incorporando formas humanas como parte de su comunicación. Las mediciones de energía indicaron que el campo del objeto se extendía mucho más allá de su masa visible. Se detectaron influencias sutiles en los planetas exteriores, con anomalías de ionización alrededor de Saturno y Urano. Incluso sondas distantes reportaron interferencias inesperadas. Era como si el objeto extendiera su presencia por todo el sistema solar. Los memorandos gubernamentales se referían al objeto que se aproximaba como el regresador. Informes confidenciales sugerían que su propósito podría no ser simplemente la observación, sino la corrección, alterar la trayectoria de la vida o la tecnología según principios desconocidos. En este punto, astrónomos independientes reconstruyeron la malla fractal presente en la señal, revelando estructuras anidadas que reflejaban la distribución neuronal en el cerebro humano. Algunos teóricos han sugerido que el Atlas 3I podría funcionar como un sistema consciente, capaz de interactuar directamente con las formas de vida y la cognición. Los observadores también han notado cambios sutiles en el campo geomagnético terrestre que coinciden con picos de transmisión. Los efectos fueron discretos pero mensurables, afectando las auroras, la ionización atmosférica e incluso patrones meteorológicos localizados. Parecía que el objeto podía influir en fenómenos a escala planetaria. El telescopio espacial James Webb, a pesar de estar oficialmente inactivo, continuó registrando microfluctuaciones en la luz y la gravedad. Los espejos reflejaban ocasionalmente sombras tenues en movimiento, sin correspondencia con ningún objeto conocido. Los analistas lo denominaron reflexión fantasma, un fenómeno que sugiere una interacción directa entre el telescopio y el objeto. Todas las predicciones indicaban que cuanto más se acercara 3I Atlas, más intensos serían su campo e influencia. En el momento en que cruzara el sistema solar interior, la Tierra podría experimentar fenómenos sin precedentes, energéticos, genéticos y cognitivos. El Webb permaneció como testigo silencioso de la humanidad, con sus espejos dorados grabando un diálogo cósmico que sobrepasaba toda comprensión. Pulsos de números primos seguían resonando a través de la red de telescopios, mientras los analistas debatían si se trataba de un recuento, una invitación o una advertencia. Con el paso de las décadas, el papel de Webb cambió.
Dejó de ser un simple observador para convertirse en un intermediario entre la Tierra y la inteligencia asociada al Atlas 3I. Breves relatos de sueños compartidos, símbolos fractales y visiones de arquitecturas imposibles sugerían que la señal ya estaba influyendo en la conciencia humana. Simultáneamente, las ruinas antiguas parecían responder a la aproximación del objeto, como si hubieran estado alineadas, milenios antes, para este momento. La última transmisión recuperada dejó una sola frase: «Somos ustedes». La implicación fue devastadora. La humanidad podría ser parte de algo mucho más antiguo. Incluso en silencio, Webb seguía captando tenues ecos de la señal, el mismo ritmo primordial que parecía latir por todo el cosmos. Mientras tanto, más allá de Neptuno, 3I Atlas avanzaba lenta y pausadamente, como si volviera a casa. El mensaje era simple y aterrador. El universo recuerda. Los espejos dorados aguardan, reflejando no solo las estrellas, sino también el origen mismo de la humanidad. La cuenta regresiva continúa, no en el tiempo, sino en la conciencia. Y en la oscuridad entre los mundos, la misma voz persiste, resonando en el espacio y la mente. Recuerda quién te creó. El Atlas 3I se acerca. Webb observa. El cosmos aguarda. La humanidad se encuentra al borde de lo desconocido, a punto de escuchar el resto de la señal.